tratar de resumir muchas cosas, pero nos toca, ¿sí? Entonces, la información que tal vez por cualquier motivo a veces no se logra compartir en la clase, por favor les pido que la lean, la investiguen y como en alguna ocasión ya tienen mi contacto, me escriban por cualquier duda sobre las clases en horas laborables, por favor, ¿sí? Vamos a comenzar entonces hoy. Tenemos unos términos generales que abundar hoy día, sí, vamos a abordar con muchos términos. Nos vamos a concentrar en mucha terminología y por favor lo único que les pido es que cualquier información que les quede de duda, la información está en su plataforma. Ay, se apagó. ¿Sí me escuchan? Perdón. Sí, Sí, licenciado, licenciado. escuchamos fuerte y claro. Disculpen, se me suspendió la computadora, creo que ya se había apagado. Ya, ahora sí. Entonces, la información se encuentra en el sistema por cualquier cosa, ¿no? Igual como les repito nuevamente, me escriben en alguna novedad. Sí, vamos a comenzar con ostomía. Apertura de una víscera hueca al exterior general sobre la cavidad de la piel, ¿no? En la parte externa, para eliminar productos desechos o introducir al organismo alimentos o medicamentos. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Es hacia afuera, en esta parte de la piel. Todo se va a ir determinando según el lugar donde se encuentre y según su función. Tenemos también los temporales o los definitivos. ¿Cuándo son temporales? Cuando existe, digamos, una recesión o una extracción de un órgano, hasta que esa parte de ahí se regenere, no se lastime por las actividades, lo que sea. Un ejemplo, han operado la parte inferior del intestino, y para que no se elimine por ahí, no haya el peristaltismo, que es los movimientos correctos de los intestinos, comiencen a evacuar en la parte superior y no llegue nada a que tal vez dañe o lastime esa cirugía, ¿sí? Para que haya su proceso de recuperación normal, existen este tipo de cirugías a veces temporales. ¿Cuándo son definitivas? Cuando hay la eliminación total, tal vez de algún órgano exterior, perdón, hacia el exterior, para que puedan eliminar cualquier este tipo de circunstancias. Existen diferentes tipos de ostomías definitivas, entre las que más ustedes conocen o van a conocer son las colostomías y las ileostomías, ¿sí? Según su función, como hablamos hace un momento, era para la alimentación, para la eliminación como tal, ¿sí? En el caso de la alimentación, ustedes van a conocer mucho la gastrostomía y la yeyunostomía. ¿Cuál es la diferencia? La gastrostomía va directamente al estómago, la yeyunostomía va a la parte superior, que es el yeyuno, una parte del intestino. El estómago un poquito más abajo. Se dan por diferentes tipos de circunstancias. Puede ser que el paciente ya no tiene una deglución como tal. Ustedes conocen vulgarmente tal vez a los pacientes que dicen está en estado vegetal. Cuando los pacientes tienen un determinado estado vegetativo o estado de un coma de Glasgow deteriorado, donde por cualquier motivo, ya sea por una extracción de parte del cerebro, alguna enfermedad que le produjo esto, accidentes que ustedes ya conocen que pueden llegar a comprometer parte del sistema nervioso central, puede conllevar a que esa persona nunca vaya a poder alimentarse de manera correcta. Momentáneamente se le va a poner una sonda nasogástrica y luego vamos a recurrir a otros procedimientos como los que tenemos aquí. ¿Qué influye en poner una gastro y una yenostomía? La capacidad residual tal vez del estómago o la presencia como tal de alguna enfermedad o alguna anomalía en el órgano, ¿sí? Si digamos el órgano como tal, el intestino, está mejor, más sano, tiene una actividad muy buena, tiene una mejor recepción gástrica como tal, de los residuos gástricos, de los jugos, lo que sea, se lo va a colocar ahí. O viceversa, si sería en el estómago como tal, hay una enfermedad, muerte, necrosis o lo que sea, se va en la parte de ahí para una mejor absorción, por una cantidad, etcétera, etcétera. Hay muchos tipos de circunstancias, ¿sí? Esa es la parte de la alimentación. Como les decía, en alguna parte puede ser temporal o pueden ser definitivas como tal. Sí, por lo general las gastros y las genionostomías terminan siendo definitivas porque es muy raro que se aplique en un paciente con posibilidad de que en algún momento retorne su capacidad neurológica. Se la realiza, pero hay muchas circunstancias que pueden conllevar a recuperar esa estabilidad como tal neurológica, ¿no? De eliminación son las colos y la ileostomía. ¿Cuál es la diferencia? La colon, como su nombre lo dice, va en el colon descendente ya para eliminar y en ilio por lo general es en una parte igual que se realiza
a veces para su vida y que no llegue a la otra parte del colon como tal, ¿sí? Por cualquier motivo, ya sea que ahí existe todavía un ejemplo, un tumor, el fecaloma como tal, que es un tumor de heces, de caca, sí, puede que exista ahí, todavía no han hecho la eliminación o la evacuación y para que no llegue ya se la hacen en la ilio, entre otro tipo de circunstancias. Ha sido operado el colon descendente, ha sido operado parte del ano, parte del recto, existen hemorroides sangrantes, prolaxo, entre otras circunstancias, para que no llegue la eliminación como tal allá, se la realiza en la iliostomía, ¿sí? Otros de los que tenemos es las urostomías. Por lo general, cuando se hace una urostomía es cuando hay una parte de un daño como tal en los uréteres. Sí, digamos, hay una cirugía de próstata, la extracción de próstata. Tenemos la vejiga, la próstata está acá abajo, está operada y para que no haya la eliminación de la orina hacia abajo del conducto sobre ese órgano que recién está operado, por lo que sea, ya sea por aguantarse la orina, o por cualquier tipo de circunstancia que pueda afectar, se coloca una sonda vesical directamente en la pared abdominal que llegue hacia la vejiga y de ahí se elimine la orina como tal y ya no va a bajar su conducto normal. Entre otro tipo de circunstancias también cuando existen las mujeres, cuando hay ruptura, cuando hay daños, cirugías grandes de vejigas, cuando hay, digamos, una extracción, una histerectomía masiva que puede conllevar a muchos otros tipos de circunstancias. Puede también ser una parte que esté operada, la parte del conducto vaginal, el cuello uterino, pero son cirugías que comprometen muchas cosas, no porque una histerectomía vaya a terminar en esto, es por complicaciones como tal, o tal vez tuvieron que abordar más despacio y quieren mantener siempre esa vejiga vacía, va a conllevar a tener una urostomía por un tiempo determinado. ¿Sí? Cuando existen los pacientes con cáncer, de próstata, por lo general, siempre se colocan las urostomías y la mayoría de urostomías son definitivas porque se hace la recesión total y como el catéter, perdón, el uréter que baja de la vejiga y atraviesa, está pegada a la próstata, es tan finita que la reconstrucción como tal de ese espacio y como ya han hecho la recesión total de la próstata, es muy complicado que reconstruyan como tal ese uréter, ¿sí? Entonces ya quedan con una urostomía permanente. ¿Sí? Por eso ustedes saben ver a veces a los pacientes que cargan la sonda que sale de la cavidad abdominal y la, sonda, y la funda recolectora de orina hacia un lado, ¿sí? Aquí nuevamente hablamos sobre todo esto. Otro de los que ustedes también van a conocer mucho es una traqueotomía. La traqueotomía se hace cuando el paciente ha estado oro entubado, quiere decir hacia la boca el tubo, le ayuda a respirar, el tubo entra por la boca, va hacia la parte de la vía aérea, se va a parte de la tráquea y comienza a ventilar sus pulmones, ¿no? ¿Qué pasa cuando realizan, por qué, perdón, pasa esta parte que se llama traqueostomía? Hay protocolos de acuerdo a los hospitales, a las unidades, entre otro tipo, incluso en ciudades, en países, va variando, pero luego de 15 días, el riesgo de que el tubo se adhiera a la mucosa como tal, produzca infección, entre otro tipo de cosas, es muy alto. Entonces, se hacen procesos de despertar al paciente, scores o test que ayudan a verificar que el paciente tal vez esté listo para liberarse del tubo endotraqueal, ¿sí? Del tubo que va hacia los pulmones. Cuando no pasan estos test o fracasan las extubaciones, se realiza un proceso de traqueotomía que conlleva a colocar un tubito similar al que les digo, pero más corto, más pequeño, de un diámetro similar al que se le ha ubicado en la boca, porque va hacia el mismo lugar. La diferencia es que es directamente en la tráquea. Y en cierta parte, como el trayecto es más corto, ya no va a recorrer esta parte, sino menos el intercambio gaseoso, el paciente incluso puede conllevar a, luego de un tiempo, a que se le decanule, quiere decir que le tapen y él pueda respirar de manera normal y con un tiempo puede ser retirado el traqueotomo, como no. En que muchas circunstancias no sucede, en, digamos, cirugías masivas en la parte de aquí arriba, que el paciente en definitiva quede en un estado vegetal donde no tenga autonomía completa respiratoria, el manejo de secreciones, el paciente por la misma parte neurológica no puede eliminar todas las secreciones y existe el altísimo riesgo de broncoaspiración que regresen nuevamente a los pulmones cualquier tipo de secreción, saliva, comida, lo que sea, el paciente va a terminar
su vida con un traqueotomo, pero existen muchas circunstancias como yo les digo. Esto puede que el paciente lleve terminar su vida como no, porque hay pacientes que van despertando, van mejorando, entre otro tipo de circunstancias. Todo va a variar, ¿sí? Aquí tenemos el ejemplo, como les decía, de la colon, ¿sí? Lo que ya hablamos hace un momento, ¿sí? Otro de los tipos de las nefrestomías es la extracción como tal de algún riñón, ¿sí? ¿Cuándo sucede esto? Cuando hay insuficiencias renales, hay daño renal como tal, entre otro tipo de circunstancias. Hay muchos motivos por los cuales exista la extracción total de un riñón. Uno de los más comunes es una litiasis, o sea, cálculos como tal, pero grandes que estén llegando a tapar conductos como tal, que estén llegando a tapar muchos lugares donde ya una cirugía de una electrotrisis, que es ingresar catéter, distribuir el cálculo, extraerlo, entre otro tipo de circunstancias, ya no son ópticas. Entonces, lo que realizan es una extracción total. Cánceres, masas que no pueden ser necesariamente cáncer, pueden haber ser quistes o lo que sea, muchos tipos de circunstancias pueden llegar a una nefrectomía. ¿Qué pasa cuando hay una nefrectomía? Utilizan lo que yo les decía hace rato sobre la colocación de la sonda en la cavidad abdominal. ¿Para qué? Para que traten de eliminar siempre, no haya regreso como tal vez una cirugía grande, y así no permita una infección como tal en ese órgano recién operado, ¿sí? Las gastrostomías, como yo les decía, ¿sí? Es muy importante que en la parte de las gastrostomías, ustedes, en esta parte de la medicación, es muy importante que aprendan a manejar ciertas cosas. Un ejemplo, hay medicamentos que ustedes pueden diluir, triturar sin ningún problema y administrarlo por la gastrostomía o yeyunostomía o en el caso de que tengan sonda orogástrica o nasogástrica, en cualquier situación, ¿no? ¿Por qué? Nosotros tenemos que tener en cuenta esto porque hay medicamentos que tienen recubierta entérica. Al momento que un medicamento tenga recubierta entérica y yo lo trituro, yo lo daño como tal, lo que hago es que el medicamento no cumpla una función correcta. Un ejemplo, el omeprazol viene con una recubierta entérica. No, ustedes me van a decir el mío, no, hay diferentes tipos de omeprazoles, hay full, casas comerciales, todo va a variar. Entonces, el omeprazol tiene una recubierta entérica. Si yo destruyo o yo abro la cápsula como tal y boto las pepitas del polvo o lo que sea de la presentación que usted tiene y eso yo le paso por una gastrostomía, voy a eliminar la función correcta del medicamento. ¿Para qué tiene esa recubierta entérica? Para que en el estómago no se diluya en su totalidad, sino tal vez se diluya más abajo. Sí, uno de los ejemplos como tales. Si yo le voy a dar por zona nasogástrica, en todo el trayecto tiene que llegar prácticamente la cápsula o la recubierta intacta para que en el estómago con los jugos gástricos recién se diluya. Pero al momento de yo triturar y yo ya voy pasando, se va adheriendo a toda la mucosa como tal hasta el camino del estómago y la función, si era un 100%, ya no va a cubrir ni un 50, ni un 20, y entre otros tipos de cosas. También va a depender a veces la cantidad de jugos gástricos, la mucosa, entre otro tipo de cosas, o la adherencia como tal al medicamento del paciente. Entonces, para yo poder aplicar un medicamento, yo tengo que saber si tiene o no tiene recubierta entérica. ¿Cómo lo voy a saber? Siempre lean la ficha que viene en el medicamento, viene un papelito o en la parte de atrás del medicamento de la caja lo tiene. Si es que le han dado una tableta y solo dice omeprazol, pues usted lo va a preguntar en la farmacia de dónde lo consiguió. Sí, es muy importante conocer eso. ¿Cuáles de nuestras opciones como enfermería al momento de administrarlo y teniendo solo esa presentación es comunicar al médico para que el médico vea otra opción? Porque si no, no se va a cumplir el tratamiento como tal que el médico está prescribiendo y nosotros lo vamos a administrar. Sí, es una parte de la enfermería para la comunicación y mejorar la atención como tal de calidad que ustedes dan, ¿no? Sí, hay diferentes tipos de presentaciones para las colostomías y las iliostomías, va a variar también. Estos de aquí se van midiendo según como tal la víscera que queda afuera donde se va a colocar, ¿sí? Lo que se hace es ir midiendo e ir cortando y se va a ir adaptando, ¿sí? Existen diferentes, como aquí ven, abierto, cerrado. Estos son abiertos, ¿por qué? Porque estos se pueden eliminar
desechar y continuar. Los cerrados, una vez que se llena, se desecha y se cambia, ¿sí? Esta es una de las presentaciones. Cuando nosotros conocemos lo normal, también tenemos que conocer lo anormal. Cuando hay necrosis, no se evidencia muy bien, pero necrosis, ¿qué quiere decir? Cuando hay muerte como tal de tejido. Entonces, si nosotros sabemos que un tejido normal es rosadito, se le ve vascularizado, un color normal, al momento de que comienza a cambiar la coloración, nosotros ya sabemos que algo pasa. Tal vez nosotros no vamos a decir, ah, ya es que el paciente está esto, vamos a actuar como tal, digamos, con una cirugía. Nuestra función es valorar, reconocer e informar, porque recuerden que enfermería es del arte y ciencia de cuidar al enfermo. Al momento de nosotros estar pendiente de nuestros enfermos, porque los cuidamos, realizamos el cambio como tal de las bolsas que cubren y hacen la recolección de la eliminación de desechos, nosotros informamos al médico para que revise qué está sucediendo, porque puede haber que tal vez la parte externa como tal, la evisceración que existe, evidencia una parte que ya no hay circulación, que es la necrosis. Puede que en la parte interna existe un estrangulamiento. ¿Qué quiere decir? Que los intestinos eran así y por cualquier motivo se comenzaron a enredar. Y cuando hay estrangulamiento, obvio no va a haber una circulación correcta y puede llegar a una muerte de tejido, ¿sí? Tenemos una hemorragia que ya sabemos que es la eliminación como tal de la sangre. De alguna manera ya puede suceder por un vaso abierto, por una herida, por la ruptura de la piel, entre otro tipo de circunstancias. De esencia, nosotros ya conocimos que está tal vez salidito de una prominencia, sí, pero cuando hay una dehiscencia que comienza a salir mal, está abierto, quiere decir que ya está habiendo algo anormal, la parte del ostoma, la parte de la visceración como tal, está sucediendo algo. ¿Qué puede suceder? La falta de circulación puede hacer que se abra como tal la piel. Ruptura, mala manipulación como tal, hizo que, miren esta parte aquí, se abra, ¿sí? Y ya no va a existir una eliminación correcta. Si yo ya tengo una herida abierta como tal y por acá tenía que salir los desechos, esto se va a infectar y va a continuar. Y como ven aquí, hay secreción como tal, ¿sí? El edema. Edema es la acumulación de líquido, la inflamación como tal, ¿sí? Puede suceder por cualquier tipo de circunstancias. Como les digo nuevamente, si nosotros ya sabemos cuál es la circunstancia para nosotros poder actuar algo normal, al momento de nosotros ver algo anormal, tenemos que comunicar. ¿Cuál es una de las características también muy importantes del edema? Es dolor, calor y color, ¿sí? Nosotros vemos rojo, le duele y al momento de topar a veces está caliente, ¿sí? Son una de las características como tal. Entonces, este tipo de circunstancias de todos los dos tomas que hemos visto, tenemos que evidenciar, poder conocer y al momento de detectar, nosotros comunicar. En la parte de los traqueostomos que no estaban en las diapositivas, recordemos siempre que es un tubo como tal que va en la parte de aquí. ¿Cuál es una de las características de los traqueostomos? Que tiene que estar limpio, que tiene que manipularse con guantes estériles, con procedimiento todo limpio y estéril, porque es una vía aérea directa. Al momento de yo no manipular de manera correcta, puedo producir una infección, ¿sí? Van a aprender los 5 momentos de lavado de mano en cualquier otra de las clases como tales, pero los 5 momentos de lavado de manos los tienen que cumplir. Lo tienen que cumplir. Si es algo estéril, tienen que colocarse guantes estériles. Recordemos que es una vía aérea, una vía, perdón, abierta como tal, ya sea las dos tomas, cualquiera de las que hablamos, y más aún en la parte respiratoria. Recordemos que va directamente a los pulmones. Al momento de hacer cualquier actividad, todo es estéril, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos evidenciar que hay algo anormal? Edema, secreción, salida de cualquier tipo de fluidos, lo que tiene que ver con secreción, sí, y todas las características del edema, calor, color y dolor, sí. Tal vez el paciente no nos puede decir que le duele por muchos tipos de circunstancias. Recordemos que esto se hace a pacientes, en su gran mayoría, con su estado neurológico deteriorado. Pero ¿cómo nosotros evidenciamos un dolor tal vez al paciente que no nos va a hablar o que no está conectado directamente? Al momento de nosotros topar van a ser fascias álgicas. ¿Cuáles son nuestras fascias álgicas? Fruncir, hacer gestos como que algo me duele. Entonces son fascias álgicas, expresiones como tal de la cara que nosotros podemos evidenciar y podemos ir relacionando, ¿sí? Lo importante,
Detectamos, comunicamos para el actuar, porque a veces te tienen que cambiar este tipo de accesos como tales de la piel para poder rotar. Ejemplo, si es que no se cambia en el caso de un traqueotomo como tal, solo se lo cambia, se realiza la cirugía, perdón, la limpieza, lo que sea, y se va cambiando. En el caso de las dos tomas de la parte abdominal es un poquito más complicado decir que van a ingresar a otra cirugía, pero en el caso de ser necesario, pues tendrían que cambiar y rotar el espacio de los dos tomas, ¿sí? Nutrición enteral y parenteral. Como nosotros sabemos, una de nuestras actividades normales es alimentarnos, ¿no? Entonces, consiste en la provisión de nutrientes mediante sondas o vía venosa. La parte, si nosotros hablamos de enteral, ya sabemos que es la parte digestiva. Si es parenteral, es todo lo que tiene que ver por el ingreso de la piel, ruptura como tal para ingresar a través de la piel. Ya vamos a conocer, ¿sí? Los requerimientos varían de las personas, porque si tiene una gastrostomía, pues va a poder ingresar sin ningún problema o ningún problema como tal de origen enteral, desde la boca hacia el recto, ¿sí? Hacia el ano. Entonces, ¿qué tendría que considerarse tal vez para un paciente que tenga un problema enteral para no poderle dar una dieta enteral normal, como una alimentación correcta, ya sea por sonda, gastro o yeyonostomía? Cuando hay enfermedades de cáncer de estómagos, cuando hay enfermedades de páncreas, cuando hay enfermedades, todo lo que tiene que ver con su parte metabólica importante, sí, de la parte digestiva. Alguna anomalía por aquí, que no se ha podido realizar tal vez todavía la yeyonostomía, la gastrostomía, pues se le va a administrar. Todo va a depender sobre el requerimiento nutricional que lo necesite, ¿sí? Tenemos aquí nosotros nuestra nutrición enteral y nuestra nutrición parenteral, ¿no? Ingesta adecuada, ingesta insuficiente, inadecuada, perdón, ¿cuáles son las consideraciones como tal? Entre otro tipo de circunstancias como lo que yo ya les había avisado, ¿sí? Se determina en función a tiempo, cantidad, condiciones, tubo digestivo. Es muy importante tener en cuenta que nosotros no vamos a decirle al doctor, es que si le pone sonda nasogástrica, vamos a darle la dieta. El médico a veces lo coloca por eliminación de fluidos como tal, pero si ustedes ven en un paciente con diagnóstico, es decir, cáncer de intestino, sabemos que ese paciente en algún momento, o si ya no es presente, tiene algún problema en la absorción como tal, ya no absorbe como tal el medicamento, la nutrición en su parte digestiva. Entonces, él ya es candidato a una nutrición parenteral, ¿sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta, no quiere decir que porque esté puesta una sonda, ya podemos administrar cualquier cantidad de líquido, medicamentos o lo que sea por ahí. Sí, nosotros ya tenemos que tener en cuenta un poquito del uso de la razón como tal o la lógica ante este tipo de pacientes, ¿sí? Tenemos, para aplicarse una nutrición enteral, todo va a conllevar a la necesidad como tal como nosotros ya la sabíamos, ¿sí? Se prepara la dieta, ya puede ser Ensure, pueden ser los Diven, pueden ser dietas artesanales, todo va a ir variando. ¿Por qué se administran? Por diferentes tipos de circunstancias. Ya no tiene deglución, ya tiene problemas para la dieta como tal normal, está dormido, está sedado o no se está alimentando de manera correcta y lo necesitamos alimentar, pues al paciente se le coloca una sonda, tal vez por la negatividad, por todo, ya luego hablamos de las medidas de sujeción, se va a alimentar por sonda, ¿sí? Y se va a rendir todo a su requerimiento calórico como tal. Recordemos, tal vez en alguna parte lo han de ver o ya lo nombraron sobre el marasmo y el Kwashiorkor. Hay diferentes tipos de enfermedades. El Kwashiorkor es una inflamación como tal, una edematación, así se empiezan a engordar como tal. Una caquexia es una desnutrición total. Entonces van a ir a ver el médico dependiendo su estado fisiológico del momento del paciente y se va a colocar el aporte calórico que lo necesita, ¿sí? No es que van a coger y como él comía 5 veces al día y van a tratar de recuperar los mismos 5. Es todo de acuerdo a nuestro requerimiento nutricional. Recordemos que para eso hay cálculos, para eso hay estrategias, para eso hay de acuerdo a nuestro peso, talla, edad, sexo, entre otro tipo de circunstancias, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de una dieta parenteral como tal, ¿sí? Ya. Consiste en una provisión de alimentos por vía venosa, como yo les decía, si ya hablamos de parenteral porque es ruptura como tal de la piel, ¿sí? Va a ingresar por cualquier tipo de catéter que vaya a un
vaso grande. ¿Por qué? Yo no lo puedo poner por una vía periférica, siempre tiene que ir con una vía central, ¿sí? ¿Por qué? Porque van medicamentos como tal de una osmolaridad muy alta, de moléculas muy grandes, que si usted lo pasa por una vía periférica va a ir causando flebitis. ¿Qué es flebitis? La inflamación de la vena, ¿sí? Puede llegar a quemar, a dañar y a matar parte del tejido de la vena. Entonces yo no puedo colocar un medicamento de la vía periférica. Eso se coloca por una vía central, que por lo general siempre van en los vasos grandes más fáciles de ver, que es en la parte del cuello, clavículas, de inglés, cualquier otro tipo de vaso, pero tiene que ir en una vía central que es un calibre más grande y va hacia un vaso grande como tal, ¿sí? ¿Por qué se da esta alimentación como tal? Como yo les decía, se va a colocar por cualquier circunstancia que tenga afectado tal vez el tubo digestivo. No puede alimentarse el señor por lo que sea y hasta que, digamos, estén operando la cavidad abdominal, hayan hecho una cirugía, digamos, una remoción de la parte del intestino, eliminaron una parte del estómago, tenía un tumor en el esófago y está reconstruyendo el esófago, él no se va a poder alimentar normal y digerir como todos lo hacemos por la parte digestiva. Él se va a alimentar por su parte venosa, su parte celular. Entonces se va a ir a la sangre y la sangre va a absorber. Lo mismo que hacía en el estómago, lo va a hacer, pero directamente en los vasos sanguíneos. Absorber lo que necesita y el resto lo va a eliminar. ¿Sí? Por lo general siempre se administran hidroelectrolitos, grasas como tal, ¿sí? Y todos los componentes extra. Minerales, vitaminas, oligoelementos, entre otro tipo de circunstancias, ¿sí? Como vemos aquí un ejemplo, ¿no? A la vía central y siempre va una nutrición para entrar por vía central, ¿sí? Es más, va la dextrosa al 50% como componente y ese componente, la dextrosa al 50%, solo se puede administrar por vía central. Si ustedes administran por una vía periférica, pueden dañar, quemar o matar esa vena como tal, ¿sí? ¿Cómo se administra esto? Se va a administrar de acuerdo a la cantidad total, ¿sí? Los requerimientos calóricos se va a dividir para 24 horas. Es una preparación que se hace de manera estéril en unas áreas de quirófanos. En muchas circunstancias se puede realizar en un área muy limpia como tal, si ya no llega a ver la área estéril como tal de preparación, o compran de farmacias ya que ya vienen preparadas según requerimiento de acuerdo a lo que pide el médico y eso se administra por bomba de infusión, tiene que ir con gotas exactas. Porque recordemos que vienen medicamentos de molaridad alta, moléculas altas, que yo no puedo dejar a goteo o a chorro, porque lo que puedo hacer es producir que el paciente fallezca, ¿sí? Recordemos que en dosis altas de muchos medicamentos el corazón puede llegar a detenerse por la sobrecarga como tal y diferentes tipos de electrolitos o diferentes tipos de medicamentos pueden llegar incluso a tapar una vena o a producir una arritmia cardíaca y lo puede llegar a matar, ¿sí? Ya, todo esto es lo que tienen que ustedes leer si en el caso de que les queden dudas, igual tienen mi contacto, ¿ya? Sí, procedimientos como tal que tienen que ver con las medidas de sujeción. Cuando yo uso una medida de sujeción, lo vamos a hablar ahorita, pero para ustedes, ¿qué es una medida de sujeción? Me imagino que, o supongo que han de tener el amarrar a alguien. Recordemos siempre que la palabra correcta no es amarrar, es sujetar. Por eso es una medida de sujeción. Sí, es un procedimiento físico, mecánico, que nos ayuda a limitar al paciente, o sea, limitar la movilidad como tal, ya sea parcial o total, pero no es para que el señor no moleste o se esté quieto, es para guardar la integridad de él. ¿Por qué? Porque hay pacientes que luego de una sedación se despiertan agitados y se quieren sacar todos ya que no están conscientes. Al momento de él o ella hacerse algo como eso, puede llegar incluso a producirle la muerte. Un ejemplo, el paciente se despierta, se ve con un tubo en la boca y se lo puede retirar. Y si el paciente todavía no cumplía las condiciones para extubarse, el paciente puede llegar a nuevamente producir una parada respiratoria, cardíaca, lo que sea, y nuevamente entuba. Muy aparte de eso, es, aunque ya lo van a ver en una parte de la sonda vesical, el tubo como tal ingresa y tiene un BAC, un globo, que al momento que ingresa se infla y hace el taponamiento como tal para que no se mueva, se sostenga en la vía aérea.
Entonces, imagínense en un globo inflado sacárselo, va lastimando toda la vía aérea. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer con esto es que el paciente no se dañe a sí mismo, tenga su integridad física y acuérdense siempre de la parte de la salud. Un ejemplo, el paciente tiene una vía central que van a los vasos grandes, como yo les decía, y el paciente se despierta agitado y se retira, que existen casos como tal. Si el paciente se retira y por X motivo ustedes no se dieron cuenta, por la carga laboral o lo que sea, y el paciente está sangrando porque hay algunos que van a vasos más pequeños que otros, pero hay otros que son muy grandes y sangran y el paciente puede llegar a una hipovolemia, una cantidad de líquido bajo de sangre como tal en nuestro organismo y puede llegar a una parada como tal, ¿sí? Aparte de las infecciones, de los daños y otro tipo de circunstancias, nos puede llegar a producir una muerte, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado en esta parte de aquí. Por eso nosotros lo realizamos. Antes de nosotros aplicar, también tenemos que poder saber a qué paciente lo vamos a aplicar. Digamos que el paciente tenga fístulas, que es donde se realizan fístulas arteriovenosas para realizar las diálisis. Yo al paciente no le puedo colocar una venda como tal en el brazo donde tenga la fístula, porque si yo presiono muy fuerte o el paciente hace mucha presión, corre el riesgo como tal de dañarse la vena, dañarse, perdón, la arteria, la fístula arteriovenosa, y esa parte vascular tiene que irse a quirófano para poderlo recuperar, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado. Es igual cuando tienen un paciente con una fístula arteriovenosa y está funcional, ustedes no pueden colocar el brazalete de la presión en ese brazo, sino se tienen que ir al otro brazo, porque la circulación es continua y es muy fuerte y al momento que ustedes ponen eso pueden dañar como tal esa fístula arteriovenosa. Sí, es un proceso muy grande de ir a quirófano, recuperar y todo, y literalmente le vamos a perjudicar su salud solo por una actuación inadecuada, ¿no? Y en la parte de la medida de sujeción lo mismo. Ejemplo, si nosotros vamos a colocar en la parte de aquí por cualquier circunstancia, tenemos que saber, como yo les decía, que no ha sido recién operado, que no tiene este tipo de circunstancias en esas extremidades. Digamos que tenga una cirugía de pie y yo le coloco algo muy fuerte y no le permito una circulación correcta, también puede afectar. Entonces, antes de nosotros aplicar una medida de sujeción, tenemos que valorar muy bien al paciente para poder aplicar como tal. Sí, lo más común es en muñecas, en tobillos y en la parte del tórax, porque a veces de lo que se levantan, quieren literalmente sacarse, levantarse y salir de la cama y existe el riesgo de que si estaban conectados a cualquier cosa, se arrancan, rompen, sangran, se sacan las vías, como yo les decía, le puede caer algo encima por lo que se levantan, entre otro tipo de circunstancias. Para yo poder aplicar esto, aparte de, como yo les decía, valorar muy bien a mi paciente, es saber yo dialogar con él, darle a entender, porque a veces el paciente, como está tan desorientado, yo no le he explicado la situación que pasa, yo no le he explicado todo lo que está sucediendo y él a veces solo necesita saber dónde está, cómo se llama, por qué está ahí, por qué son todos estos cables. Antes de yo poder aplicar cualquier ese tipo de cosas, yo lo tengo que dialogar, convencer, hacerlo saber qué está pasando, ¿sí? Porque es como que ustedes duerman y despiertan en otro lado donde no es. Va a pasar, todos nos vamos a despertar asustados, no vamos a conocer, no vamos a saber ni dónde estamos y lo que va a suceder es esto, la agitación como tal. Muy aparte de colocar una medida de sujeción, que tal vez ya lo vimos y que no mismo el paciente no colabora, tal vez hay pacientes muy negativos en esto, vamos a socializarlo con el médico. Perdón, hacer saber al médico. ¿Por qué? Porque él va a actuar con el manejo psiquiátrico. Puede que el paciente tenga su problema, y no hablo psiquiátrico de que está loco, sino problema psicomotriz, ¿sí? Existe la parte de que el paciente, digamos, tenga ansiedad, digamos, sea un paciente con esquizofrenia, digamos, tenga el paciente alguna enfermedad mental y no la conocemos, ¿sí? Entonces él va a actuar de esa manera y cuando ya se maneje bien su parte neurológica para que él esté tranquilo y colaborador, nosotros podemos ir tomando medidas como sacarle ya las sujetas, permitirle más cosas, entre otro tipo de circunstancias, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? En el mayor de los casos, si ustedes están en una clínica metropolitana, en el NOCMI Hospital de Guayaquil, hablando así en lugares grandes, van a encontrar todo esto. Pero si hablamos del ministerio en lugares pobres, a lo mucho van a encontrar sujetas, amarras y se acabó. Sí, con una sabanita van a colocar aquí y esa es nuestra amarra como tal.
siempre teniendo en cuenta que ese tipo de sujeciones lo que puede hacer es producir daños de piel. Entonces vamos a colocar en donde justo van a estar las sujeciones, vamos a colocar, digamos, algodón, almohadillas, para que no se lastimen los pacientes, ¿sí? Muy en cuenta también eso. Todas las circunstancias que les acabé de hablar. Sí, importante. Hay que informar al paciente la medida que voy a realizar. ¿Por qué? Porque incluso al momento de que yo lo voy a poner, un ejemplo, voy a realizar la medida de sujeción, él se va a alterar más porque él piensa que le están haciendo un daño si es que todavía en su parte neurológica no ha despertado como tal todo. Puede que esté despierto, hable, pero su parte neurológica está tan agitada que como todavía no reacciona, no está en sus 5 sentidos, no tiene un Glasgow 15, no está orientado en tiempo y espacio, puede pensar que le están haciendo más daño y se va a agitar más, ¿sí? Entonces, para no tener esas actitudes violentas y agresivas que pueden llegar, nosotros vamos a direccionarnos del por qué. Y más aún, si hay familiares que tal vez están cercanos, conociendo, visitándole, lo vamos a informar para que el paciente, como en una ocasión a mí me dijeron, es que usted, cuando nosotros colocamos la reata que es sujetar el tubo para que no haya movilización, a mí me dijo es que usted le amordaza, a pesar que yo ya le había explicado para qué sirve eso. Pero le volví a explicar que nos ayuda a la reata a sostener el tubo y no haya daño como tal. Le indiqué que ingresaban los dedos sin problema, no hay presión, entre otro tipo de cosas. Ustedes también lo van a hacer. Una vez que realizan todo esto de las medidas de sujeción, siempre es importante una posición correcta, ¿sí? Una semi-sentada. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a respirar mejor. Si tenemos, digamos, queremos escupir, queremos vomitar y no nos hemos dado cuenta porque está ocupado, la posición semisentada, al momento de solo virar la cabeza ya puede caer sin problema el fluido. Pero si yo lo tengo acostado en su totalidad y no permite una movilización correcta, el paciente puede broncoaspirar. Y al tenerlo solo acostado, su ventilación, o sea, su parte respiratoria no va a ser correcta, ¿sí? Los cuidados paliativos. Quisiera que alguien me nombre tal vez qué es para ustedes cuidado paliativo o qué han escuchado de cuidados paliativos. Eso me gustaría que me digan. A ver, ¿alguien? Profe, buenas noches. ¿Cómo le va? Eh, es, Se le da cuidados paliativos a un paciente con enfermedades terminales como cáncer, enfermedades que ya están, o sea, que el médico le indica que va a fallecer en determinado tiempo. Ya, muy Entonces se le bien. da cuidados paliativos como, por ejemplo, se le tiene que estarle limpiando, cambiando la Ya, sábana, dando de antes de que se comer. me vaya más adelante de eso, o sea, para usted eso es, ya. Ahora los cuidados como tal, ya le pregunto a otra persona, ¿ya? Ujú. Ya, pero muy bien, Mary. Es una idea muy clara la que usted tiene, ¿ya? A ver, Wilson Ruiz. ¿Cuál usted sería uno de los cuidados como tal de los pacientes? ¿Cuál para usted sería? Ustedes le dicen, va a ir a trabajar, lo llamaron de una clínica de cuidados paliativos. ¿Qué se le viene a usted a la mente, aparte de lo que ya nos nombró? No me acuerdo el nombre, perdón. Nadia. ¿Qué se le viene a la mente? A ver. Sería la atención, ya que el paciente está, ya está, ya lo dijeron que no tiene más solución, entonces tal vez sea dependiente, de modo que siempre va a requerir de atención para Muy bien. comer, para todo tipo de comunicación o necesidad. Muy bien, muy bien, exacto, tienen la idea clara. Entonces, como ustedes mismos lo dijeron, aquí tenemos un término. Los cuidados paliativos son atenciones y cuidados tratamientos médicos farmacológicos que se dan a enfermos en fase avanzada o terminal. Como lo dijo Nadia, son cuando ya nos dicen, ¿sabe qué? Su pacientito va a fallecer o su pacientito ya no va a mejorar el estadio que está, tiene que llevarlo a un centro de cuidados paliativos en el mejor de los casos. Y en el peor de los casos, lastimosamente, llévelo a la casa y que fallezca en la casa. Existen muchos tipos de circunstancias como que, como lo nombró Nadia, en el cáncer, ¿sí? Es una de las circunstancias. Otros, los estados vegetativos que les he venido nombrando como tal, ¿sí? Ahora, si nosotros nos vamos a la parte de los cuidados de enfermería, como lo dijo Wilson, ¿sí? ¿Qué nosotros tenemos en mente? El paciente es dependiente y es algo que habló Wilson. Ese paciente va a necesitar nuestra atención completa,
¿sí? Ese paciente es el que, si por X motivo tiene cáncer y todavía está consciente, va a llegar a un determinado tiempo o un determinado espacio y fase donde ya es la fase que no va a poder comer porque ya no tiene musculatura, fuerza ni nada, no va a caminar, no va a realizar sus necesidades de eliminación como tal porque no hay control de esfínter, ya que su parte muscular está deteriorada. Entonces, nosotros, ¿en qué intervenimos aquí? Justo la partecita que dice aquí, mejorar su calidad de vida. Yo no puedo decir yo lo voy a curar, ¿sí? Porque no, no puedo meterme tal vez en la parte de la fe, pero cuando ya les dicen sobre una información de que el paciente va a fallecer, el curarse de eso es una probabilidad mínima como tal. Alguien me va a decir, no, es que si Dios, entre otros tipos de circunstancias, sí, yo respeto y existen muchos casos y casos de casos, ¿no? Pero la probabilidad de que fallezca o que exista la estadía como tal de eso es del 99% contra 1. Entonces, lo que nosotros queremos es mejorar su calidad de vida hasta donde determine el lugar, el día, fecha y todo, hora, lo de la muerte. Entonces, ¿cuál es nuestra intervención como enfermería? Como yo les digo, enfermería es el arte y ciencia de cuidar al enfermo. Listo, cuando está semi enfermo, que ya se está recuperando, es menos del trabajo para nosotros, en realidad. Los cuidados por lo general nos ayuda a la familia o él mismo en el caso de los autocuidados, un baño, un aseo bucal, entre otro tipo de circunstancias. Pero cuando vienen los cuidados paliativos es más complejo, nuestro trabajo es más integral, nuestra parte del cuidado es más directo como tal. ¿Por qué? Porque los pacientes van a depender de nosotros. Y la idea de este paciente es tenerlo, como dicen, una calidad de vida, ¿sí? De manera integral, o sea, completa, y que el paciente esté sin dolor, ¿sí? Ese es el efecto. Nosotros no podemos decirle, tómese esto, pero ¿qué nosotros hacemos? El control de la administración del medicamento. Si tiene que administrarse tramal cada 8, pues lo tengo que hacer. Si tiene que administrarse morfina cada ni sé cuánto tiempo, lo tengo que hacer. ¿Por qué? Porque los dolores como tal de pacientes, de ejemplo de cáncer, son insoportables que a veces ni la morfina los calma. Entonces, esa farmacoterapia para que el paciente esté sin dolor y tenga una calidad de vida hasta el final, lo tengo que cumplir, porque como lo dijo el compañero, es muy importante tener en cuenta que ellos son dependientes de uno, ¿sí? Y nosotros tenemos que brindar esa atención. ¿Para qué? Para que llegue muy bien a su parte final, ¿sí? ¿Cuáles son sus características? Proporcionan y alivian el dolor, ¿sí? Defienden la vida. Es muy complicado decir, perdón, es muy feo decir, es que este paciente se va a morir. Yo tengo que dar a entender de que el paciente está bien. No puedo decirle, te vas a mejorar, pero estás muy bien, estás muy bien. La positividad, la parte psicológica en estos pacientes es muy importante. En el mejor de los casos, que el paciente esté consciente y pueda yo explicarle todo, pero que yo tenga un paciente neurológico afectado, no quiere decir que yo no le vaya a comunicar todo lo que estoy haciendo. Recordemos, en alguna parte tal vez que ustedes vayan a leer, que el oído es el último órgano que se pierde cuando uno va a morir. Entonces, los pacientes les escuchan todo lo que ustedes dicen y es muy importante comunicar lo que yo estoy haciendo. Y en esta parte, como yo les decía, la parte espiritual, yo no puedo decirle al paciente, yo soy ateo y yo no te voy a dar oraciones. Es muy importante decirle, hacerle entender la positividad de todo lo que yo estoy haciendo y es muy importante relacionarme con el paciente. No puedo decirle, vamos a orar, pero yo puedo decir que yo lo acompaño. ¿Sí? Es la parte de la empatía y el sentir, no puedo decir yo te entiendo, ¿sí? Porque yo nunca lo voy a entender ya que no estoy en la misma posición, espero nunca estarlo, pero yo lo voy a comprender, ¿sí? Yo lo voy a acompañar, yo voy a sentirme parte de su familia para que él sienta una empatía como tal mutua, no solo yo, sino él hacia mí. ¿Sí? Intentar mantener el mayor nivel posible de actividad con el paciente. ¿Por qué? Porque por lo general los pacientes paliativos ya son los pacientes que ya no se mueven, y con todo ese tipo de circunstancias y de actividades para que el paciente esté en mayor movimiento, nos ayuda a la mejor circulación, evitar lesiones por presión, entre otro tipo de circunstancias, ¿sí?
La parte, como yo les decía, psicológica es muy importante. Por favor, no puedo yo decir o expresar o hacer entender que el paciente es una carga, porque psicológicamente como tal, el paciente se puede empeorar, ¿sí? Lo que yo les hablaba de la empatía, la aceptación, autoestima y la parte de espiritual. Nuevamente les digo, yo no puedo, si yo soy ateo, mormón o lo que sea, de cualquier tipo de circunstancias, yo no puedo a cualquier altura de la enfermedad o a cualquier altura de mi trabajo cambiar una dogma como tal, un pensamiento, pero como yo les digo, yo puedo acompañar, yo puedo guiar, ¿sí? Yo puedo orientar, ¿sí? Actividades como tal, todas las necesidades. Aquí vamos a cubrir casi todas las necesidades de este paciente porque va a ser dependiente de mí, ¿sí? Continuidad de los cuidados. Muy aparte del cuidado de enfermería de bañarlo, asearlo, hacerle todas las actividades como tal, que ya las vamos a nombrar, nosotros tenemos que hacer el control de la farmacología para aliviar los dolores, ¿sí? Recordemos eso. Apoyo a la familia y al cuidador. A veces no solo somos nosotros, a veces existe, si yo soy el enfermero de turno, existen cuidadores incluso internos, como los cuales los contratan para las casas, los contratan en ciertos horarios y en los otros horarios, digamos, por alguna enfermedad está en el hospital. Entonces es un apoyo como tal. Y la educación, porque a veces nosotros hemos estudiado, pero ellos solo son cuidadores como tal. Han estudiado cualquier otro tipo de cosas y los han llamado tal vez a cuidar. Entonces yo voy a educar la parte del apoyo como tal al cuidador, no solamente decirle yo te apoyo, sino educar todo lo que se está haciendo por el beneficio de la salud del paciente, ¿no? Coordinación y colaboración, recordemos siempre que hay que aplicar todos los protocolos según la unidad como tal, ¿sí? La formación continua es la autoeducación. Existen diferentes tipos de enfermedades que ustedes no conocen porque no es que todos lo conocemos todo, lo vamos adquiriendo dependiendo la formación, dependiendo el lugar de trabajo o la institución como tal donde se encuentran. Algunos se enfocan solo en ciertos pacientes, otros no, y la formación continua de algo nuevo, pues nos conlleva a saber más, ¿no? ¿Sí? Todo lo que yo les hablaba es muy importante, por favor, todo lo que tiene que ver con nuestros cuidados de enfermería para aliviar el dolor. Es muy importante eso, ¿sí? Siempre, por favor, recuerden eso, ¿sí? Tenemos el aseo como tal. Cuando nosotros tenemos pacientes de cuidados paliativos o pacientes en cuidados intensivos que están dormidos, nosotros realizamos actividades. ¿Cuáles son nuestras actividades? Higiene de cavidades. ¿Cuáles son nuestras cavidades? Oído, boca, nariz y ojo. ¿Sí? ¿Cómo realizamos este cuidado? Sí, todo va a variar según el protocolo de la unidad. Lo correcto siempre es de adentro hacia afuera. Ejemplo, si tenemos los ojos, como vemos ahí, es de adentro hacia afuera. Yo no puedo realizar al contrario, porque al momento que yo realizo al contrario, como ustedes ven, esto es cavidad y se va a acumular la secreción ahí. Siempre es de adentro hacia afuera, ¿sí? Siempre con las manos limpias, siempre con paños, gasas o algo, lo que voy a usar como tal de insumo, que sea limpio, esterilizado y no sea reutilizado en otro paciente, sino propio y exclusivo como tal. Si nosotros vamos a hacer la limpieza del oído, siempre de la manera correcta. Realizo primero lo interno, que es el oído interno como tal, medio, hacia afuera, y luego el pabellón auricular, de la misma manera, de adentro hacia afuera, incluyendo la parte posterior. Todo se va a realizar, como les digo, de acuerdo al protocolo. Lo mejor que se puede hacer es con, digamos, agüita y jabón, siempre tratando de que no ingrese, sino salga, ¿sí? Con el debido cuidado, con la inclinación correcta para que no haya retorno o ingreso como tal, ¿sí? Lo mejor que se puede usar es toallas de clorexidina, que la clorexidina jabonosa es uno de los mejores antisépticos como tal para poder realizar una actividad, pero todo va a depender, como les digo, de la institución donde se encuentra. La cavidad bucal, si nosotros vamos a limpiar a un paciente dormido, tenemos que semisentarlo con una succión en la mano y con la otra persona realizar tal vez la limpieza como tal y aspirando al mismo tiempo. Porque si el paciente no puede eliminar el riesgo de broncoaspiración, de que se vaya, en el mejor de los casos, fuera bueno que se lo trague, luego lo elimina por las heces, pero existe el riesgo de que vaya a los pulmones y hay una broncoaspiración y van las neumonías asociadas a las broncoaspiraciones, ¿sí? Infección, entre otro tipo de circunstancias. Entonces, cuando yo voy a realizar mi higiene de boca, voy a semisentarlo para que no haya ese riesgo, ¿sí?
¿Qué es la higiene como tal? Es un procedimiento para nosotros poder realizar una higiene, recuerden eso, ¿sí? De distintas cavidades para eliminar con arrastre mecánico todo esto. Como dice aquí, lo mejor en los casos es con agua y jabón. Luego de yo realizar todo esto, siempre seco al paciente. Termino, agua y jabón, viene el arrastre como tal, perdón, con agua limpia, estéril, lo que sea, y luego el secado. Yo no puedo dejar que se seque al ambiente, sino tratar de secar lo más que se puede, porque la humedad atrae bacterias. Entonces yo puedo hacer que en esa humedad se sigan formando bacterias, hongo, lo que sea, y si yo dejo mucho tiempo o no se secó de manera correcta eso, ayuda a que los hongos se formen ahí y se dañe la piel como tal. Sí, incluso esta aquí que dice contribuye con el confort del paciente. No sé si en algún momento ustedes se han operado o algo, pero el que usted lo, digamos, ingresan hoy y al día siguiente todavía está ingresado y usted no se puede bañar por cualquier circunstancia y vienen y le realizan un baño en cama con las medidas correctas, con adecuada proceso, protocolo, es un confort. Ustedes se sienten súper bien luego de eso, se sienten hasta más sanos. Eso ayuda y mejora hasta la autoestima del paciente, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo como esto? Disminuir las infecciones como tal, porque si el paciente no le bañamos, va a aumentar infecciones, ¿no? ¿Sí? Ayuda incluso el mismo hecho de que yo estoy haciendo todo ese protocolo, ese proceso, ayuda a los movimientos del paciente, ¿sí? Vamos a evitar como tal la humedad. Aquí está mal dirigida la humedad. Aquí lo que nos ayuda también es a hidratar como tal toda la piel, ¿sí? Porque al momento que yo estoy haciendo un baño, la piel se está hidratando, absorbe agua, ¿sí? Tenemos los tipos que ya les nombré, ¿sí? ¿Qué es pediculosis? Los piojos, ¿sí? ¿Qué son los piojos? Son parásitos, son ectoparásitos porque están afuera, ¿no? ¿Cómo nosotros identificamos las parasitosis? Cuando tenemos cualquier sintomatología. En este caso, la pediculosis de los ectoparásitos, los piojos son picazón, se evidencian cuando hay liendras, cuando hay otro tipo de circunstancias. ¿Cómo nos afecta o en qué nos afecta como tal? La irritación como tal de nuestra piel. Hay parásitos como tal que absorben, sí, digamos en el caso de, aunque es muy difícil, pero existe, que hayan garrapatas, absorben sangre como tal, sí, de tejidos. Otro tipo de circunstancias es la picazón que viene de la dermatitis como tal, estéticamente hablando es algo muy feo, sí, entre otro tipo de circunstancias. ¿Cuál es el tratamiento para esto? Extracción manual, diferentes tipos de shampoos, de medicamentos. Yo no les puedo decir compren el Veronit porque eso va a variar, depende hasta del bolsillo de la persona, ¿no? Hay remedios hasta caseros, como ven aquí, ¿sí? Lo más efectivo es colocar el medicamento, ¿sí? Y luego empezar a hacer la extracción como tal, ¿sí? Hay, como les digo, hay diferentes tipos de tratamientos como tal farmacológicos, hay medicamentos caseros, que el vinagre, que el bicarbonato, entre otro tipo de cosas. ¿Cómo evitamos también? Es difícil decir que los niños no tengan contactos con alguien porque los niños juegan, comparten, que se abrazan, entre otro tipo de circunstancias, ¿no? ¿Cómo también podemos romper la cadena? Que la persona lo utilice todos sus utensilios solos, sean exclusivos como tal. Si es que, digamos, una peinilla, en el caso de que hay la manera económica, pues bote y compro otra. O en el caso que no, lavarlos bien, hervirlos para que los huevecillos no sigan ahí, entre otro tipo de cosas, ¿no? Los baños del paciente. Si nosotros tenemos un baño de un paciente, va a variar según el lugar donde se encuentre, ¿no? Tenemos pacientes encamados, pacientes que colaboran. Pacientes que colaboran, listo, el paciente se levanta y hace su ducha como tal, o su baño, su higiene, como lo realiza en la casa, siempre cubriendo o tal vez evitando la humedad, digamos, si hay una cirugía, ¿sí? Pero si el paciente está encamado, nosotros vamos a realizar una limpieza cefalocaudal. Comenzamos primerito con la higiene de cavidades. Luego comenzamos con cualquier cosa, ¿sí? Comenzamos con la higiene de cavidades, que todo esto ya esté limpio y seco, como ya lo hablamos hace un momento, de adentro hacia afuera, con agua y jabón, siempre dejando seco. Y comenzamos la parte de la cabecita, comenzamos con el dorso, luego las manos, bajamos al abdomen, continuamos con las piernas, terminamos hasta las piernas.
Luego vienen las manos y los pies, igual siempre de adentro hacia afuera. Si nosotros realizamos de adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera. ¿Sí? Siempre recuerden eso. Vienen las manos de adentro hacia afuera, los pies igual, ¿sí? Entre los dedos siempre secando. Si tienen uñas largas y el paciente está encamado, las uñas se tienen que cortar porque las uñas son depositadores de bacterias, virus, hongos o lo que sea. Entonces siempre al ras a donde tienen que estar, ¿sí? Siempre limpiando y secando. Luego de que nosotros hemos hecho eso, nos vamos a la parte perianal. Siempre, si es mujercita, de los labios internos hacia afuera, porque no puedo yo coger, primero limpiar los externos y luego los internos. Al momento, perdón, es al revés, yo me estoy equivocando. Siempre los labios externos los limpio y luego abro y los labios internos, porque al momento que yo hago lo contrario, ¿sí? Yo primero los internos y luego los externos, puedo escurrir, exprimir e ingresar nuevamente, ¿sí? Y siempre de arriba hacia abajo. No puedo hacer lo contrario porque recordemos que la vagina está muy cerca del ano y lo que yo puedo hacer es que cualquier parásito que vaya a salir de las heces, viaje del ano hacia afuera, yo lo puedo arrastrar, infección, virus, cualquier otro tipo de circunstancia, y yo produzco una infección. Nuestro paciente ya está enfermo, no le puedo agregar otra enfermedad solo por no aplicar bien un proceso, ¿sí? De arriba hacia abajo. Igual, secando. Si es un varón de la misma circunstancia, yo primero comienzo con el glande, realizo la limpieza alrededor. Si el paciente no es circuncidado, regreso el prepucio y limpio bien hacia afuera, ¿sí? Limpio de dentro hacia afuera con el prepucio cerrado. En el caso de que no tenga prepucio, pues lo voy a realizar al contrario para que no haya el retorno, ¿sí? Igual, de arriba hacia abajo. No puedo hacer lo contrario porque igual puedo arrastrar la infección como tal, ¿sí? Una vez que ya he limpiado, igual con agüita y jabón, siempre tratando de ser todo neutro, ¿sí? Para no dañar el pH de esta parte. Giro a mi paciente y comienzo de la espalda alta hacia abajo y luego me voy a la parte perianal, que tiene que ver con todos los glúteos y el ano. Los glúteos y luego de manera interna el ano, ¿sí? Siempre con cautela. Al momento de yo movilizar al paciente, tengo de que colocar, alzar o sostener del hombro y de la pierna. Al momento de que yo agarro tal vez del glúteo, recordemos que están mojados, hay humedad, hay poca movilización, circulación. Yo jalo del glúteo y lo que hago es lastimar la área intraglútea y yo puedo herir esa parte, partirla y creo una lesión y eso conlleva infecciones, entre otro tipo de circunstancias, ¿sí? Entonces, cojo del hombro, cojo de la pierna y lo giro. De la pierna no quiere decir de la parte superior del muslo ni la parte inferior, sino era justo en la parte de la rodilla. Le doblo y lo viro, ¿sí? Luego de que yo he limpiado, realizado todo, hago los cambios de sábanas completos, porque siempre, cada que se baña el paciente, se debe de cambiar las sábanas y PRN. Si hay eliminación de fluidos, si el paciente se hizo pipí, popó, se regó comida, se regó agua, cualquier circunstancia, tengo que hacer el cambio. Para yo poder, tal vez, decir que estoy dando una atención de calidad, evitando la humedad. Si yo evito la humedad y está el paciente limpio, seco, con el cambio correcto de sábanas, luego de cualquier circunstancia, como yo les digo, y siempre todos los días, más aún incluido luego del baño o cualquier otra secreción, cumplo con evitar la humedad y evitar lesiones con movimientos, con cambios, con la sequedad como tal, lubricación de piel y los movimientos de tanto cambio de sábanas, de baños y todo eso, ayuda a que el paciente tenga más movimiento siempre y cuando la enfermedad actual lo permita y eso nos ayuda a una circulación correcta, ¿sí? Todo va a variar, incluso depende del protocolo, ¿no? Ese es uno de los mejores protocolos en el caso de, ¿sí? Aquí tenemos las movilizaciones como tal que nosotros hacemos, ya sea para alzar tal vez a un paciente o alzar un objeto. Nuestra mecánica corporal es muy importante, porque a lo largo de los tiempos el cuidado como tal de enfermería se ha hecho tal vez más protocolizado para realizar actividades. Sí, ya existe, ejemplo, el camillero, el auxiliar, el de fisio, el de limpieza, entre otro tipo de cosas. Pero antes era solo la enfermera hasta que se especializó, estudió, luego comenzaron las demás carreras y toda la situación.
y comenzaron a crearse estrategias para nosotros de evitar tanto daño de columna, piernas, dentro de otro tipo de circunstancias. Como vemos aquí, una mala posición, ¿sí? Como vemos acá, una correcta posición, agacharse en manera correcta y levantarse. Eso nos ayuda a evitar lesiones propias, ¿sí? No podemos, por más que queramos ayudar, no podemos perjudicar a nuestra salud. Y para el movimiento de pacientes igual, yo no puedo ir a mover a un paciente agachado, yo tengo que tener mi columna correcta hasta para que los músculos estén bien puestos y yo tener una mejor postura, una mejor posición y una mayor fuerza para el movimiento, ¿sí? Siempre nuestra mecánica corporal es correcta, ¿sí? Tiene que ser correcta. Por ejemplo, esta parte aquí es incorrecta porque como la ven está así, ¿sí? Tiene que ser una posición correcta. Si nosotros hablamos de los pacientes como tal, para las posiciones adecuadas, existe la Fowler, la semi-Fowler. La Fowler es la sentada, ¿no? Para cualquier otra actividad. La semi-Fowler, como ven, ¿sí? Semi-sentado, ¿sí? ¿Qué hacemos con nosotros con un paciente semi-sentado? Lo que nosotros hacemos que al momento de que el paciente esté semi-sentado, no sentado al todo, mejoramos una circulación como tal. Paciente supino dorsal, el paciente supino, bueno, no se encuentra aquí ventral al momento que está boca abajo o pronado, ¿sí? El paciente ginecológico para tener una posición de parto. Para cirugías, ¿sí? Al contrario del prono, ya sea para cualquier tipo de circunstancias, en esta parte del COVID se habló mucho de la posición prona, porque al estar acostado boca abajo, ayudaba a ampliar los pulmones y mejoraba mucho la oxigenación, ¿no? Esta es la parte ginecológica para cualquier tipo de circunstancias ginecológicas, para partos, legrados, entre otro tipo de circunstancias, ¿no? Hasta para la examinación como tal. La de Trendelenburg es, como ven, las extremidades superiores, inferiores elevadas para el retorno de circulación. Ustedes han escuchado mucho la recomendación en todo lado. Llega a tu casa cuando has estado mucho tiempo sentado de pie y sube tus pies unos 30 centímetros para que haya el retorno de circulación. Sí nos ayuda bastante a mejorar la circulación de retorno, ¿sí? Porque el hecho de estar todo el día así hace más fuerza, más circulación en nuestras piernas, aumenta y se queda ahí el líquido como tal porque es mayor la fuerza que necesita para subir la presión nuevamente, esa circulación, perdón, como tal, y se va acumulando mucho líquido en las piernas. Entonces eso nos ayuda a que haya un retorno correcto, ¿no? La pronación prona, la posición prona que yo les decía, la genocubital como tal es para, tal vez si el paciente está despierto, a realizar un enema, ¿sí? Un enema que es la evacuación como tal de las heces o la dilución o la disminución de la densidad como tal de las heces para cualquier circunstancia que creo que aquí se las nombra, ¿no? ¿Sí? Si hablamos de un cúbito lateral, es tal vez si el paciente está con dolor de un lado, de ese lado tal vez mejora la circulación, si el paciente está operado del otro lado, para que el paciente, digamos, el paciente que está convulsionando, se lo pone de lado, ¿para qué? Si hay una, tal vez, eliminación de fluidos, ya sea saliva, vómito, lo que sea, no haya la broncoaspiración que yo les he dicho, entre otro tipo de circunstancias, ¿no? Esto de los cambios de posición es muy importante. Nosotros tenemos en diferentes tipos de lugares para trabajar el reloj de cambio de posición. Nos ayuda al cambio de posición, evitar lesiones por presión. Recordemos que un indicador de salud, un indicador para la atención de calidad de salud es evitar las lesiones por presión. Y si tenemos lesiones por presión, quiere decir que no hay una atención de calidad como tal. No, no se está dando, porque ya hay un indicador que nos está diciendo, hey, están habiendo lesiones por presión y algo está pasando. No se puede asumir de que enfermería no esté trabajando. Se pueden asumir muchísimas cosas como tal vez la enfermedad del paciente, tal vez la sobrecarga laboral, tal vez los malos protocolos de que no se cambian de posición, no hay baño continuo, entre otro tipo de circunstancias, ¿no? Pero es un indicador muy importante, ¿sí? Muy importante para nosotros poder determinar la calidad de salud que se está dando en un lugar, ¿no? Si hablamos de un balance hidroelectrolítico, que con esto ya terminamos, nosotros hablamos de un balance de lo que entra y de lo que sale. Entra ya sea por vía oral, ya sea por vía central, la vía parenteral como tal,
todo lo que tiene que ver con la sangre, que va directamente a la sangre, ya sea periférica o central, ¿sí? Y todo lo que sale, ¿cómo sale? Por orina o por heces, o por cualquier drenaje que tengamos. ¿Para qué nos sirve? Bueno, ¿cómo nosotros podemos saber que nos van a pedir un balance hidroelectrolítico? Cuando tienen sondas, cuando tienen drenajes, cuando el paciente es un paciente renal, cuando es un paciente cardíaco o es un niño. En ellos nos concentramos mucho en el balance hidroelectrolítico porque ellos tienen mayor riesgo de hacer falla como tal renal y falla como tal en su osmolaridad, en su balance hidroelectrolítico. ¿Qué quiere decir? El líquido con los electrolitos, ¿sí? El comportamiento intracelular del potasio y del sodio es muy importante, ya sea intra o extra. ¿Por qué? Porque estos conllevan ya sea a que esté bien del líquido o que esté sobre el líquido en nuestro organismo, ¿sí? En el intersticio quiere decir fuera de la célula como tal, ¿sí? Ahí es cuando vienen los pacientes encharcados, que se hinchan como tal, se dematizan, pero es por la acumulación de líquido, más no por una inflamación como tal, ¿sí? Nosotros sabemos que para nosotros poder calcular la orina necesitamos instrumentos, como es el pato, una probeta, en el caso de que tengamos sonda de succión, perdón, sondas vesicales, si tenemos drenajes, todos se tienen de medir, todo va a variar según el protocolo y según la eliminación como tal del paciente, porque si tiene drenajes que están eliminando 100 por horas y el drenaje nomás es de 150, pues lo tengo que medir, pero si no está eliminando ni 20 a las 6 horas, pues se va a medir cada 6 horas, cada turno, cada 12, cada 24. Siempre lo correcto es que todo drenaje, toda funda, toda reservorio como tal, no llegue ni al 60%, porque si aumenta del 60% de la capacidad, quiere decir que hay el riesgo de retorno hacia donde está eliminando, y el riesgo de retorno o el retorno como tal va a ayudar a una infección como tal, ¿sí? Aquí existen términos como tal de todo lo que tiene que ver con la eliminación de la orina. Anuria no está orinando. No necesariamente puede ser por 24 horas, se puede decir anuria parcial por un tiempo. Lleva 6 horas anúrico, no está orinando, ¿sí? Entre otro tipo de cosas. Disuria, dificultad para orinar como tal, ya sea por dolor o por cualquier otra circunstancia. Incontinencia, que no está orinando de manera pasajera o manera parcial, como yo les decía sobre la anuria. Nicturia, que es la micción como tal durante la noche. Eso puede ser, ¿por qué? Porque en el día no orina y orina más en la noche, pero eso conlleva alguna enfermedad como tal. La retención urinaria lo que hace es la acumularse en la orina y eso, como no orino, eso se reabsorbe. Recordemos que la vejiga es un reservorio, pero igual tiene tejidos y todo, y lo que puede hacer es volver a absorberse cierta cantidad y eso es una intoxicación, ¿no? Oliguria cuando orinan poquito, oligoanuria cuando están orinando súper poquito que ya se considera más anuria que oliguria, ¿no? La retención, lo que les acabo de decir, una urgencia nutricional, que es una sensación de orinar inmediatamente, por lo que sea, hay personas que no controlan el esfínter como tal para poder orinar. El esfínter es el músculo que nos ayuda a cerrarse para no orinarse o en el esfínter anal para no realizar la deposición, ¿no? Poliacuria, aumento de las frecuencias a orinar. Poluria es el aumento de la cantidad que yo orino, porque no es lo mismo poliacuria que yo en 6 horas orine 7 veces, que poliuria en 6 horas yo orine una vez, pero en abundante cantidad, ¿sí? Orina residual, el volumen de la orina que permanece en la vejiga posterior a la micción, incapaz de eliminarla. Tenemos esa sensación de orinar, pero no podemos eliminarla. Sí, hay una como tal residual, queda una orina como tal, ¿sí? ¿Para qué se realiza el balance hidroelectrolítico? Es para todo lo que yo les decía, para nosotros poder ver que si está ingresando 5,000, lo correcto es que elimine por lo menos el 70 u 80% de lo que ha ingresado para que sea un balance propio que necesita el organismo que se está quedando con 20% o algo neutral. Ingresó 5,000, elimina 5,000 o máximo 5,500 o 6,000. Ya listo, está eliminando un poquito más de lo que ingresó por cualquier cosa. Pero cuando empieza a eliminar un 25% más, agregando a su totalidad de lo que ha orinado, ejemplo, 5,000 y está orinando 2,500 más. O sea, 7,500, algo está pasando. No está reteniendo de manera adecuada lo que debe de retener. Igual manera, ingresó 5,000 en 6 horas. En 6 horas debió haber eliminado como cercano 4,000, pero solo está eliminando 2,000, 1,000. Algo por algo de estar pasando que está reteniendo.
Si tiene sonda, tal vez esté pinzada, tal vez esté con algún coágulo, algún taponamiento por sedimentos, que son secreciones que van tapando un cálculo o algo puede pasar. Y en el caso de que tenga y no esté eliminando, ya viene con una falla renal, entre otro tipo de circunstancias. Cuando hacemos un balance hidroelectrolítico, hídrico, del ingreso y el egreso como tal, tenemos que aferrarnos a una realidad, no mentir, porque eso conlleva a un actuar, como yo les decía en la parte de los signos vitales. Cuando yo veo algo, yo evidencio algo, tengo que hacer lo más real posible y si no lo sé, lo pregunto, lo averiguo con alguien que tenga más tiempo, porque eso que yo estoy registrando va a hacer que llegue a que el médico actúe con alguna indicación y nosotros administrar. Sí, pero si yo no soy real, no soy consciente, no soy honesto, puedo hacer que hagan o planteen como tal una actividad o una medicación, ¿sí? Que conlleve más bien, en vez de ayudarla, a empeorar al paciente porque nunca tuvo algo que a la final yo me inventé, ¿sí? Entonces, muy pendiente de eso, ¿sí? El uso de todos los videles y todo este tipo de circunstancias, ustedes lo van a ir aprendiendo. El manejo de sonda, que es para la eliminación como tal. La sonda vesical se usa para eliminar la cantidad de orina como tal en la vejiga, pero se usa para diferentes tipos de cosas. Cuando se infla el BAT, como yo les decía, a veces son para taponamientos nasales, obvio son procedimientos limpios, estéril con un material nuevo, ¿no? Existe también cuando no hay las gastrostomías como tal, usan los sondas vesicales con calibres muy gruesos y le ingresan como una gastrostomía hasta que consigan. Lo importante es tener el insumo como tal, ¿no? ¿Sí? Aquí tenemos la sonda Foley. Como yo les decía, se ingresa, ¿sí? Por un lado va a eliminar el fluido, tiene en la punta un huequito. Digamos que aquí esté la sonda vesical. Esperen, creo que aquí había un ejemplo. Ajá, miren, aquí está la sonda vesical, ¿sí? Ingresa, por aquí hay un huequito donde va a vaciarse como tal. Esto es, así está la sonda vesical y en medio pasa todo lo que va a eliminarse. Y alrededor de ese tubito existe ese globo que ustedes ven aquí. Ese globo que está ahí, ustedes una vez que lo introducen, lo inflan. Eso lo que hace al inflarse es hacer un sostén para que, como ven aquí, no se regrese, no se salga. Se infla, se sostiene y eso ayuda a que se sostenga y haya una eliminación correcta, ¿sí? Entonces, como vemos, por este de aquí se elimina, una vez que sale por este agujerito, va pasando todo, y por acá en cambio se ingresa el líquido, y ese líquido llega a este globito que está aquí alrededor, lo infla y lo mantiene ahí fijo, ¿sí? ¿Qué pasa cuando el paciente no aplicamos una medida de sujeción correcta y se jala? Imagínense en un globo así, salir por un tubo así. Entonces va lesionando y lastimando, como ustedes no tienen idea, el uréter. En el caso de las mujeres es un conducto más corto que llega ahí. En cambio, en el conducto del hombre, como es más largo, ya que tiene que salir del pene, ingresar y subir hacia a través de la próstata y llega a la vejiga, existe un daño muy grande que llega a incluso a veces a llevar a un quirófano porque va sangrando, lastima y produce un trauma como tal uretral, ¿sí? Eso es todo. El enema es la introducción o instalación de una solución como tal por el recto hacia el colon, ¿sí? Hasta esa parte de aquí. ¿Para qué? Para que ingrese y disminuya la consistencia de de las heces. A veces solo es para eliminación como tal, ejemplo, para cirugías, endoscopías, anoscopías. O a veces es cuando los pacientes están muy estreñidos, las heces están muy duras, eso lo que hace es como disolverlas y poder evacuarse de manera más fácil, ¿no? ¿Cuándo se realizan eso? Con todos los procedimientos que yo les dije, cuando están estreñidos, constipados, tienen unas cirugías y tienen que eliminar, cuando a veces las mujeres van a tener una cesárea o van a tener el parto normal, les realizan para que al momento del parto no boten las heces, sino realicen el proceso del parto, el alumbramiento y salga el bebé como tal, ¿sí? Eso es todo, jóvenes, por hoy. Traté de, como les decía, de acortarme lo que más se pudo. Cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, tienen mi contacto. En la próxima clase voy a hablar sobre refuerzos y voy a hablar sobre los puntos
muy importantes de lo que se habló en un resumen igual, y si tienen dudas, esa va a ser la clase para todas las preguntas igual. Y si no, tienen mi contacto, ¿ya? Que tengan una buena noche y que pasen muy bien.